Cabo Mil Radio 96.3 presenta Al Cabo Noticias. Y para conocer los posibles efectos de esta medida dentro del territorio mexicano, esta mañana nos acompaña en la vía telefónica el doctor en economía, profesor, investigador Isaías Ruiz, a quien saludamos con mucho gusto aquí en Al Cabo Noticias. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo estamos? Con el gusto de saludarlo esta mañana. ¿Qué opinión le merece esta imposición de aranceles al jitomate mexicano por parte del gobierno de Trump? Pues mira, desde mi punto de vista el asunto corresponde a una guerra comercial que todos hemos estado viendo en las últimas semanas, y tiene que ver principalmente, Bárbara, con un asunto de un problema interno que tiene Estados Unidos, que tiene un déficit comercial que está intentando él subsanar de alguna manera. Y bueno, dentro de la retórica que hemos estado oyendo en las últimas semanas, bueno, esto viene solo a implementar algo más, ¿no? Ahora quiero ser claro con esto, Bárbara, no han implementado nada todavía. Sí. Lanza, como tú ya sabes, al estilo Trump, nos avienta algo que puede pasar o no en 90 días, que es esta imposición de una cuota compensatoria del 20.91% al jitomate, que lo señalan, va a definir en 90 días. ¿A qué me refiero con esta cuestión del déficit comercial, para que la gente que nos escuche comprenda claramente qué es? Todos los países compran y venden. Estados Unidos, al ser el principal mercado, tiene este déficit. Es como cuando tú en casa, en lugar de vender más y obtener dinero, compras más. Lo que tiene Estados Unidos es que a nivel internacional, sobre todo con sus socios principales, que son China y México, es mayor la cantidad de bienes que compra que los que vende. Ya. Así que si tú lo ves desde un punto de vista del productor local norteamericano, se ve perjudicado por eso. Así que tengo que ser claro al decir que esta medida, o esta presunta medida que quiere lanzar Trump, obedece a un asunto político. ¿A qué obedece? A los productores de Florida. ¿Productores de qué? Pues de jitomate, que están o se sienten en desventaja con los productores mexicanos, porque el productor mexicano maneja un precio, digamos, un poco más bajo, el producto es mucho mejor, y eso lo posiciona mejor en el mercado norteamericano de cara al producto americano. Sí. Así que, pues es un grupo de empresarios importante en Florida. Tú sabes que Florida es un bastión republicano, y obedece un poco a ese tema, ¿no? Entonces, entendiendo esa, digamos, coyuntura o ese entorno económico al que vive Trump, a eso obedece este tipo de cosas. Ahora me preguntabas, bueno, ¿qué impactos tiene en México? En realidad el impacto directo podría llegar sobre los productores, porque se generan cerca de 3.6 millones de toneladas anuales de jitomate. Así que, bueno, los agricultores andan preocupados. Saben también que este asunto de la cuota compensatoria y del presunto dumping, ¿qué es esto del dumping? Que es como que nos están acusando a los productores mexicanos de que hacemos una trampa a la hora de vender, que compramos insumos muy baratos que no pertenecen a la zona y que por lo tanto hace que el precio baje tanto, y entra el mercado americano muy barato, y eso se le conoce como dumping, cuando el precio de un producto es más barato fuera de su país que en su propio país. Ya. Tiene desde el 19, Bárbara, que traen ellos este asunto con nosotros. Se corrigió entonces con la revisión del 95% de las exportaciones de jitomate. Es hora que no han podido revertir el déficit por obvias razones. México lleva ventaja. De hecho, hay dos grandes rubros sobre los cuales México tiene un déficit, un déficit comercial con nosotros, es decir, que nos compra más de lo que nosotros le compramos y que por lo tanto depende de nosotros, que son el rubro de la industria automotriz por un lado, y tenemos por otro lado justamente lo que tiene que ver con la industria agroalimentaria, concretamente la agricultura. Así que si tú haces recuento de cuáles han sido las amenazas esas últimas semanas, giran en torno a esos dos sectores. Muy bien, doctor. Entonces, este incremento del 20% arancelario al tomate mexicano
¿sería la principal afectación a nuestros productores o habría alguna otra afectación con lo que se está mencionando? La afectación directa podría ser a los productores, pero de acuerdo al calendario que ellos manejan de los 90 días, la cosecha, el principal productor nuestro es Sinaloa, con cerca de 712,000 toneladas de producto que se enviaron, por ejemplo, el año pasado a Estados Unidos, pero ellos ahora recogen ellos van a cosechar ahora en mayo, o sea, entre abril y mayo, que es antes de la supuesta medida. Pero sí podría afectar al resto del país, al resto de productores, sobre todo a los del Bajío. En la afectación directa va al productor, pero porque no va a poder colocar el producto si le imponen una cuota compensatoria, que hay mecanismos para corregir eso y para defendernos, quiero ser claro. Ya hemos estado en esa situación antes con Estados Unidos, hemos ido ante tribunales internacionales, que son los que dirimen estos aspectos de tipo de comercio internacional, los hemos ganado, porque si no se muestra el dumping, no hay por qué establecer una cuota compensatoria. Así que bueno, la afectación podría ser de manera directa a los productores, de manera indirecta a nosotros. La realidad es decir algo, es que si no colocas este producto en el mercado norteamericano, de alguna manera, en el caso del abastecimiento local no le vería yo mayor problema. Lo que sí tendría que hacer, por ser un producto muy perecedero, tener que buscar alternativas, ya sea para colocarlo en otro mercado o bien buscar estrategias comerciales como algo que llamamos nosotros el salto arancelario, para buscar evadir la cuota compensatoria. ¿Qué es esto el salto arancelario? Nos pasó con el aguacate, por ejemplo. Hubo productores que se pusieron muy innovadores la vez anterior, que el aguacate lo afectaron, y como el aguacate era el que tenía en su fracción arancelaria el problema, pues pensaron los productores, ¿para qué lo consumen los norteamericanos? Bueno, para guacamole, lo convierten en guacamole y ya cambia la fracción, y por lo tanto es mucho más sencillo poder colocarlo. Hay estrategias, pues, pero realmente yo veo que la principal afectación sería sobre el productor local, que ya tiene de alguna manera palabrado el mercado, y que, bueno, por el tipo de producto que hablamos, pues podría acarrear algunas pérdidas, y obviamente los impactos serían sobre los empleos en ese sector. Pero yo la verdad, te voy a ser honesto, no creo que avance gran cosa ese asunto. Sigue siendo para mí retórica política, aunque bueno, de ser así, te digo, tenemos mecanismos y formas de salir de la situación. Más bien es un asunto con una carga política muy fuerte. Ya lo vimos en la primera amenaza, lo mencioné yo en otros medios donde me tuve la gentileza de la invitación. Les decía yo que lo que iba a suceder era que es muy difícil pelearse con México y Canadá porque somos socios. Y los socios formamos un proceso de integración económica muy fuerte que hoy día es vital para la vida comercial y económica de Estados Unidos, de Canadá y de México. Así que cualquier cosa que pase, bueno, tiene un impacto directo. Así que habría que esperar, habría que ver qué es lo que sucede, pero seguimos estando en un terreno de incertidumbre, Bárbara. Totalmente. Doctor, además de lo que nos está mencionando, ¿qué otra consecuencia a los consumidores mexicanos podría haber? ¿Presión en los precios en nuestro país? ¿Exceso de oferta? ¿O qué podría pasar? Sí, de hecho, bueno, si no se coloca el producto, lo primero que tendríamos es un exceso de oferta, y eso no afecta el precio, o sea, a nosotros nos saldría más caro. De hecho, si hay más productos, tú sabes lo que sucede, el precio tiende a ir a la baja. Yo más bien me preocupo por el lado de la producción y de quien está vinculado a, ¿no? Por el lado del consumidor no veo mayor problema, porque bueno, el producto está aquí, el arancel no nos afecta a nosotros. De hecho, la cuota compensatoria no nos afectaría a nosotros. Les afecta al consumidor a donde va dirigido el producto, que en este caso es Estados Unidos, y a ellos les saldría mucho más caro comprar o llevar a cabo sus pues la compra de esos productos, en este caso el jitomate, para poder incorporarlo a los procesos para los que se incorporan. Por eso te digo que tendríamos que ir pensando, tenemos 90 días para pensar estrategias. Esto no se soluciona para buscar alternativas de colocación del producto. ¿Y el impacto hacia nuestros bolsillos antes de despedirnos, doctor? Un impacto directo todavía no. ¿No? De hecho, los impactos directos, ¿sabes cuándo vendrían, Bárbara? Sí, solo sí. El gobierno mexicano tomase una postura como más de confrontación, que también imponer aranceles similares. También lo he mencionado en otros lugares.
Si hacemos eso, estamos en el camino errado. Hasta ahorita creo que la política que ha manejado el gobierno en este rubro en específico ha sido muy buena. La prueba está ahí, que los impactos directos sobre la economía mexicana pues no son muy fuertes, salvo en el caso de donde sí nos colocaron un arancel, pero son productos que escapan de los que están establecidos dentro del tratado, así que de momento afectaciones directas sobre el precio podríamos verlo de manera indirecta con aquellos bienes que sí están siendo impactados con aranceles que vienen de otra parte del mundo y que son necesarios para los insumos y que pasan por una cadena de comercio intraindustrial vía Estados Unidos o Canadá. ¿Algo más que quiera compartir antes de despedirnos? Nada más, sí estén atentos, es importante no despegarse de las noticias de este ámbito porque, bueno, tiene impacto directo sobre nuestros bolsillos, sí, solo sí, depende de las respuestas políticas, de la respuesta política que nosotros establezcamos y también de lo que se dirima a nivel interno en la zona. Pero de igual forma siempre hago la invitación porque estamos en una situación de mucha incertidumbre que presiona en ocasiones los precios, sobre todo el tipo de cambio, que mantengan su presupuesto de forma moderada, no se endeude más del 30-35%, por favor, de lo que le ingresa al mes, porque va a ser necesario, si en un momento dado esto se desboca, que no creo, ¿no? Pero siempre existe la posibilidad, Bárbara, así que hay que estar preparado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por aceptar la invitación, y estamos en contacto, si le parece. Sí, estoy a la orden. Qué amable, muy amable. Gracias, buenos días, que esté muy bien. Buen día, hasta luego. Hasta pronto. Cabo Mil Radio 96.3 presentó Al Cabo Noticias.